sus Biblias en la segunda carta entonces a Timoteo, en el capítulo 1, del verso 15 al verso 18 en adelante. Yo no sé si es por ustedes, pero yo tengo bastante calor. Yo no sé si ustedes tienen calor. Lo que sería bueno tal vez si se pueden abrir hacia arriba las ventanas para que entre un poquito de aire, que no sea tan frío ni tan caliente, pero hacia arriba sí, porque tampoco no es tan bueno que haga mucho calor. Eso gracias, hermano. Así estamos un poco más cómodos, respiramos un poquito y si le podemos bajar un poco la temperatura al que es el calentador sería bueno. Volvemos entonces a lo principal. Timoteo, capítulo 1, verso 15 en adelante, dice: ya sabes esto, que todos los que están en Asia me han vuelto la espalda o me han abandonado, entre los cuales está Fígelo y Hermógenes. Conceda al Señor misericordia a la casa de Onesíforo, porque muchas veces me dio refrigerio y no se avergonzó de mis cadenas. Antes bien, cuando estuve en Roma, me buscó con afán y me halló. Que el Señor le conceda hallar misericordia del Señor en aquel día. Además, los servicios que prestó en Éfeso, tú los sabes mejor. Oremos, hermanos, juntos. Padre amado, Señor y Dios, queremos darte gracias por tu palabra, por este tiempo donde vamos a estudiar y meditar en ella. Y quiero rogarte, bendito Dios, que tú vengas a nuestro auxilio, a nuestro socorro, por la razón, Señor, de que somos hombres débiles, mujeres débiles, pecadores, Señor. Aquí no hay uno que sea mayor, que sea más grande que otro. Y entendemos que en medio de nuestra pequeñez, de nuestras debilidades, Señor, necesitamos de ti. Necesitamos que tú nos hables, necesitamos que tú obres en nosotros, necesitamos, oh Dios, que tú vengas a nuestro auxilio. Necesitamos, Padre amado, que también en medio de la predicación de tu palabra, nuestro entendimiento sea abierto. Mientras tu palabra está siendo enseñada, predicada, Señor, nuestros corazones y nuestras mentes estén dispuestas, abiertas, Señor, a lo que tú tienes para con nosotros, Padre. Y quiero rogarte, Señor, que así sea, que dispongas nuestros corazones, que dispongas nuestras mentes para servirte, Señor, para aplicar tu palabra a nuestras vidas, para que ella sea viva y eficaz en nuestros corazones, Señor. También, Señor, te ruego que en tu misericordia, Señor, me ayudes a ser fiel a tu palabra, a ser claro, a traer, Señor, el mensaje que tu iglesia necesita a los corazones de tus hijos, Señor, para que tú obres por medio de tu palabra predicada. Señor, tú eres bueno, tú eres fiel, tú eres misericordioso. Y te ruego, Señor, ven y auxílianos, ven y ayúdanos. Ven y obra por medio de tu Espíritu Santo para poder compartir, Señor, tu palabra, aprender de ella y salir de este lugar edificados, Señor, salir de este lugar bendecidos por ti, bendito Padre amado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. Preciosa carta entonces a Timoteo. He titulado este sermón, para los que anotan, La lealtad de Onesíforo. Es un nombre un poco complicado, Onesíforo. Hay que ponerle el acento sobre la I, Onesíforo. La lealtad de Onesíforo. Es un tema que creo que en medio de las iglesias no se habla. No es un tema muy común. No es un tema que nosotros, digamos, lleguemos y escuchemos que se va a hablar de la lealtad en medio de la congregación. Y creo que en nuestros días, en nuestro entorno, en la iglesia de Cristo, en el cuerpo de Cristo en general,
creo que es un tema que se necesita hablar y enseñar. ¿Qué es la lealtad? Es una buena pregunta. ¿Cómo lo vemos o cómo entendemos la lealtad? La definición del diccionario nos dice lo siguiente: la lealtad es una cualidad humana que se refleja respecto a la fidelidad hacia una persona, un grupo, una causa, una institución o uno mismo. Implica actuar con coherencia, cumplir las promesas, sostener vínculos basados en la confianza. Es una virtud que no se limita en las relaciones de pareja o de amistad, sino que se manifiesta en todos los ámbitos de la vida. Una persona leal actúa con honestidad, cumple sus compromisos y mantiene su integridad, incluso cuando enfrenta obstáculos o tentaciones. Wow, me gustó esta definición de la lealtad, sobre todo la última parte. Es una virtud, dice, que no se limita a las relaciones entre parejas o entre amistades, sino que se manifiesta en todos los ámbitos de la vida de una persona. La lealtad no está conectada solamente a una área de tu vida, o a dos o a tres, sino que la lealtad está conectada a todas las áreas de nuestras vidas, absolutamente a todas. Y la definición dice algo más, dice: es una persona leal, actúa, dice, con honestidad, cumple sus compromisos y mantiene su integridad, incluso cuando enfrenta obstáculos o tentaciones. Increíble. Vemos que no solamente en esta definición la lealtad está conectada en una área de nuestra vida, sino que está conectada a todo nuestro ser, a toda nuestra vida, todo lo que concierne nuestra persona. Pero aún más, el texto nos dice que la integridad se mantiene o afrenta la situación aún cuando tiene obstáculos o tentaciones. Aún en esos momentos, no solamente en el ámbito de toda mi vida, de todo lo que yo soy, sino también que afrenta los obstáculos y tentaciones que se presentan en ese momento. Con esta definición en mente, hermanos, voy a exponer 2 puntos sobre este sermón. El primer punto de este sermón es: todos me abandonaron. Todos me abandonaron. En el versículo 15 dice: ya sabes esto, que todos los que están en Asia me han vuelto la espalda o me han dado la espalda, según la traducción, o la Reina Valera, que dice: todos me han abandonado, dice según las traducciones. Entre los cuales está Fígelo y Hermógenes. De paso, si están buscando un nombre para sus hijos, aquí tienen algunos que les puede tal vez gustar. Si tal vez hay un Fígelo o un Hermógenes que les interese, yo preferiría Timoteo, pero si hay un Fígelo o un Hermógenes, ya ustedes llevarán la culpa sobre sus hijos. Ese es un pequeño paréntesis para ver si están despiertos y están aquí conmigo. Hermanos, el texto nos explica y claramente no tenemos que darle 3 vueltas para entender. Claro está, Pablo está diciendo: todos los que estaban con él lo han abandonado. Todos los que estaban con él le han dado la espalda, dice el texto. Y da una precisión, o mejor dicho, da 3 precisiones. La primera es, dice: todos los que están en Asia me han dado la espalda, todos, absolutamente. Y cuando estudiamos el texto y cuando nos preguntamos por qué Pablo habla de Asia o cuál es la intencionalidad de Pablo al decir Asia, y hay que hacerle preguntas al texto cuando se estudia el texto para poder predicarlo, es por qué Pablo habla de Asia, cuál es su idea. Y tal vez nosotros en el siglo XXI, en el año 2025, en la Europa actual, si ustedes escucha Asia, usted piensa automáticamente en China. Usted piensa en India, usted piensa en Japón,
O para los más jóvenes, ustedes piensan en Corea, el K-pop, todo lo que está a la moda con los coreanos. En los años 80 eran los americanos, en los años 90 eran los europeos, y ahora en los años 2025 son los chinos. Y dentro de un par de años volverá a la moda los americanos y volverá así sucesivamente. Pero cuando hablamos de Asia, el texto no se refiere al continente asiático tal como nosotros lo entendemos hoy. Cuando Pablo habla de Asia, está refiriéndose a la antigua Turquía. Nosotros conocemos Turquía actual, que no está muy lejos de aquí, pero estamos hablando de una parte que pertenecía a Turquía, que se conocía como Asia, o como Asia Menor, en algunos contextos. Un pedacito de ese país era conocido como Asia. Entonces Pablo está diciendo, todos aquellos de ese lugar donde se había plantado iglesias, donde se había compartido el evangelio, donde el pueblo de Dios había escuchado la palabra de Dios, y todos los que estaban a su alrededor, igual que en Roma y en muchas otras partes, dice, todos me han abandonado. Y si nosotros leemos toda la carta completa de Timoteo, nos damos cuenta que al final casi de la carta, en el capítulo 4, vemos que justamente Pablo dice, todos me han abandonado, el único que está conmigo es Lucas. Lucas, no Lucas que está aquí, Lucas. Entonces, vemos claramente que Pablo está refiriéndose que todos aquellos que lo seguían, todos aquellos que manifestaban fe o que decían ser cristianos y que lo apoyaban en algún momento, o que estaban con él, o tal vez que fueron enseñados por él, ahora en estos momentos difíciles donde él se encuentra en Roma, en una cárcel, con una condena de muerte sobre su cabeza, todos lo han abandonado. Este es el contexto. Esa es la razón por la cual Pablo está diciendo aquí en el versículo 15, ya sabes esto, hablándole a quién, a Timoteo. Todos los que están en Asia me han dado la espalda o se han vuelto atrás, y otras versiones dicen me han abandonado. Ese es el contexto del versículo 15. El segundo y el tercer detalle, les dije que Pablo nos da 3 detalles. El segundo y el tercero tienen nombre. Se llaman Fígelo y Hermógenes. 2 hombres. Lastimosamente, la palabra de Dios no nos da más información al respecto de estos hombres. Ustedes pueden buscar, y es el único lugar en la Biblia en donde se habla de ellos. Y no hay otra información al respecto. Y para poder tener un poco más de información, nos toca ir a otros libros de historia, otros comentaristas que pueden darnos un poco de luz al respecto de por qué Pablo habla de Fígelo y Hermógenes aquí en su carta a Timoteo. Hermanos, el deseo, la intencionalidad de Pablo es clara al nombrar a estas personas. Primeramente, en su primer punto, él dice, todos me han abandonado, todos los de Asia, todos los de la iglesia me han abandonado, y agrega, de los cuales está Fígelo y Hermógenes. Los comentaristas dicen o tratan de dar un poco de luz diciendo que estos hombres podían haber sido hombres que habían sido formados, hombres preparados, hombres que servían dentro de la iglesia, hombres que probablemente no hay una certeza, no podemos confirmarlo porque no tenemos pruebas al respecto, pero que en algún momento fueron enseñados y formados por Pablo. Hombres que escucharon las enseñanzas de Pablo, hombres que habrán hecho hasta la obra en Éfeso o en cualquier otro lugar donde se plantaron iglesias. Y Pablo ahora los nombra con la intención de claramente demostrarle a la iglesia de Éfeso que va a recibir esa carta. Ustedes entienden y me siguen dentro de la línea de la historia. Pablo está escribiéndole a Timoteo, carta que va a llegar ¿a dónde? A Éfeso, carta que va a ser después leída ¿a quién? A la iglesia de Éfeso.
y que Pablo tiene el deseo, la intencionalidad de que la iglesia se entere de que esos dos hombres lo han también abandonado, no han sido leal con él, no han llevado la carga con él, no se han relacionado con él, no han dado testimonio de la obra de Cristo en sus vidas. Pablo tiene claramente el deseo de que la iglesia vea de que tal vez hay muchos hombres que pueden confesar o profesar fe, pero que en el momento crucial, en el momento importante, o como diríamos en nuestro lenguaje común, cuando las papas queman, no hay nadie más. Cuando las papas queman, todo el mundo desaparece. Y justamente Pablo está diciendo, hermanos de Éfeso, aquí nombro claramente a dos hombres que me han abandonado, que me han traicionado, que no han sido leales conmigo, que no han sido leales con Cristo, que no han sido leales con la iglesia. Decían pertenecer, decían estar con nosotros, pero en el momento más importante, en el momento más crucial, han decidido no conectarse conmigo. La deslealtad es una marca de la falta de identidad con Cristo. Es una falta de identidad. Si decimos que somos cristianos de verdad, debemos estar listos a dar nuestras vidas en sacrificio. Debemos estar listos a dar nuestras vidas en libación, como dice justamente Pablo más adelante. Él está listo a entregarse como un sacrificio. La libación es la sangre derramada de los corderos en el altar. Eso es lo que significa. Y a eso está dispuesto justamente Pablo al momento de decir estas palabras. Hermanos, de la misma manera como el apóstol Pablo, todos nosotros estamos llamados a ser fieles a Cristo primeramente, a ser fieles a la iglesia segundo, y tercero, a ser fieles a aquellos que sirven la causa de Cristo. Si vemos ahí mismo en la carta de Timoteo, en el capítulo 2, en el verso 25, dice, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Mire lo que dice Pablo, la intencionalidad de Pablo. Nombra a estos hombres diciendo lo que ha sucedido, poniendo primero que la iglesia lo ha abandonado y que también en medio de ellos, de los cuales están estos dos. Pero más adelante, en el capítulo 2 de esta misma carta, él dice que hay que reprender a aquellos que se oponen, aquellos que han abandonado, aquellos que están en desacuerdo, hay que corregirlos tiernamente. Dice, ¿por qué? Por si acaso Dios traiga arrepentimiento a sus corazones y los conduzca a la verdad. ¿A qué estamos llamados? A ganar a nuestros hermanos para Cristo. ¿Qué dice Mateo 18? Lo hemos enseñado en la disciplina bíblica, que hemos dado enseñanzas al respecto cuando un par de años atrás, específicas sobre la disciplina bíblica. Y veíamos el proceso de Mateo 18. Y el enfoque de Mateo 18 no es la condenación de tu hermano, no es llegar rápidamente al último punto y llevarlo delante de la congregación y excomulgar a ese hombre o a esa persona o a esa familia. Ese no es el corazón de Mateo, ese no es el deseo de Mateo. El deseo es ganarse a su hermano, es ganar a tu hermano para que venga, como dice aquí, 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 25, por si acaso Dios les dé, dice que, arrepentimiento y le conduzca al pleno conocimiento de la verdad. ¡Qué precioso! Ese es el deseo, ese es el corazón, esa es la verdadera motivación que debe haber en el corazón de aquellos que aman a sus hermanos, ganarlos para Cristo. Pero algo que tal vez podemos pasar por alto o que rápidamente hemos leído aquí en este pasaje es
que debemos corregir. Y es una parte que no nos gusta por lo general. Es una parte que no nos gusta de los dos lados, a los que tienen que ir a corregir y a los que reciben corrección. Es una parte que a nadie le gusta. Y si podíamos tomar un ejemplo personal de nuestras vivencias, como padres, ¿a cuántos de ustedes les encanta castigar a sus hijos? ¿Cuántos se deleitan cuando tienen que castigar a sus hijos? ¿Cuántos se gozan cuando tienen que agarrar una correa y castigar a sus hijos? Yo creo que ninguno de nosotros como padres que amamos a nuestros hijos lo pensamos, nos duele, echamos cuenta primero y decimos, mira, una vez, 2 veces, 3 veces, pero como estamos en la calle, espérate cuando lleguemos a la casa. Y en la casa castigamos a nuestros hijos o corregimos a nuestros hijos. Hermanos, esa parte a los padres no nos gusta. Hijos que están aquí, no nos gusta. No es un placer, no es un deleite, no es un gozo. Nosotros no nos llenamos de alegría cuando sacamos la correa y le doy duro porque se portó malo, porque contestó malo, porque hizo algo malo. No es un placer, no es un deleite. En el fondo nos duele, en el fondo decimos, pero ¿cómo le voy a tratar de transmitir la idea a este muchacho o a esta muchacha? ¿Cómo le puedo hacer que entienda o caiga en razón de lo que quiero transmitirle como idea? ¿Cómo es que puedo llegar a su corazón y a su mente para que no tengo que llegar a este extremo, no tengo que llegar a corregirlo? Y también está del otro lado aquellos que reciben la corrección. Aquellos que reciben la corrección la van a poder recibir, hermanos, si la corrección es, como dice el texto, corrigiendo tiernamente. ¿Escucharon? Corrigiendo tiernamente, dice el texto. Si tú corriges con amargura, si tú corriges con ira, si tú corriges de una manera que no es correcta, entonces la persona que está al frente, que va a recibir la corrección, no la va a recibir. No la va a aceptar. Se va a poner dura frente a esa corrección. ¿Por qué? Porque no ha venido tiernamente. Porque no se ha hecho correctamente. Porque no se ha llevado a cabo como tiene que hacerse. Y esa es una lección para nosotros los padres. Y es una lección para los hijos también. Y volviendo ahora al texto, Pablo le está diciendo a Timoteo que eso es lo que él tiene que hacer. Que eso es lo que él tiene que decirle a la iglesia. Y también vemos que en la posición, hermanos, no es simplemente algo que se vio allí en este capítulo 1 de la segunda carta de Timoteo, sino hasta al final prácticamente de la carta, en el capítulo 4, en el verso 14, en el verso 15, dice, Alejandro, el calderero, me hizo mucho daño. ¿Escucharon eso? Me hizo mucho daño, el Señor le retribuya conforme a sus hechos, dice Pablo. Y el verso 15 dice, tú también cuídate de él, pues se opone vigorosamente a nuestras enseñanzas. Se opone vigorosamente a nuestras enseñanzas. Pablo le está también diciendo ahora, mira, no solamente Fígelo y Hermógenes me han abandonado y no han sido leales, sino que también recuerda que hay que corregir, que hay que hacerlo con amor, tiernamente, porque hay muchos que se oponen a la verdad de Cristo, que Dios permita que vengan en arrepentimiento. Y también al terminar la carta otra vez le dice, mira, ayuno, Alejandro, que me ha hecho tanto daño. No le pongan Alejandro a sus hijos, ya saben. Alejandro, que me ha hecho tanto daño. Dice, que Dios le retribuirá conforme a sus hechos. ¡Wow! Para que Pablo diga eso, no le dice que el Señor te haga caer fuego del cielo y te consuma, o que el Señor acabe con este hombre. Pablo dice que el Señor le retribuya conforme a sus hechos. Allí debe pesar mucho en la balanza. Debe pesar mucho, hermanos, en la balanza.
Debe tomar mucho peso lo que Pablo está diciendo allí. Y aquel hombre, si algún día habrá leído esta carta o habrá escuchado lo que Pablo dijo sobre él, y si hay un Dios arriba en los cielos, él habrá dicho, todo lo que yo le he hecho a Pablo, ay Señor, ay mi Dios, frente a lo que me voy a tener que enfrentar por haber sido un hombre tan impío, tan malo, tan perverso. ¿Y cómo lo sabemos que es tan malo, tan impío, tan duro? El verso 15 dice, porque él se opone vigorosamente a nuestra enseñanza. Alejandro se oponía literalmente con todas sus fuerzas, con todo vigor, con todo lo que él tenía a la enseñanza de Cristo. Pablo entonces le está avisando a su hijo Timoteo del peligro de Alejandro, le está avisando de que la enseñanza de Cristo tiene que permanecer y que debe cuidarse de él. Hermanos, la verdad de Cristo debe permanecer en alto, la iglesia debe permanecer en alto, los siervos de Dios que son fieles, hermanos, deben permanecer predicando la palabra de Dios, aunque haya oposición del mundo, aunque haya oposición en medio de las iglesias, aunque haya oposición en medio de las personas que estén afuera. Hermanos, el texto nos dice que Fígelo y Hermógenes habían completamente dado la espalda a Pablo en el momento más importante, más crucial de su vida. La iglesia de Éfeso recibió esta información. La iglesia de Cristo recibió esta información. Les pido por favor su atención, hermanos. Si quieren hablar después, hablan después. La lealtad de Fígelo y Hermógenes se dio a conocer a la iglesia de Éfeso. Timoteo dio esta carta, Timoteo la dio a conocer y esos hombres se hicieron conocer. Hermanos, existen hombres que se oponen o hombres que no han sido leales a la verdad del Evangelio. Y eso desde el inicio de la iglesia primitiva. Y eso desde el comienzo de la historia. Y si queremos ver algo aún más, desde la venida de Cristo han habido personas que se han opuesto a esto. Siempre han habido hombres que han ido en contra de la verdad, hombres que se han vendido por dinero. ¿Recuerdan a un tal Judas? ¿Recuerdan a un tal Judas? A mí me sorprende eso de Judas. Sabemos que era el hijo de maldad, como dice el texto más adelante, pero lo que me sorprende es de que este hombre vivió con Jesús. Lo que me sorprende es que este hombre caminó con Jesús. Que este hombre vio los milagros que Jesús hizo. Que este hombre vio las obras que Cristo había hecho. Lo vio caminar sobre el mar. Lo vio multiplicar los panes y los peces. De verdad, lo vio hacer una obra increíble en medio de él. Pero aún así, cuando le propusieron de venderlo a Cristo por unas monedas, él no dudó y lo hizo. Y es ahí donde nos debemos preocupar y analizar nuestro corazón. ¿Dónde está mi corazón? ¿A qué apunta? ¿Cuál es su prioridad? ¿Qué es lo que más anhela mi vida? ¿Qué es lo que más anhela mi corazón? Y ahí encontraremos si somos leales a Cristo hasta el final, no importando la situación, no importando cuánto te den, no importando cuánto te cueste, no importando cuánto tienes que tú dejar por la causa de Cristo. Eso es lo más importante, entender que tenemos que ser fieles a Él, a su palabra. Esto me lleva a mi segundo punto, la lealtad de Onesíforo. La lealtad de Onesíforo. Y he dividido este segundo punto en 4 pequeños puntos. No se preocupen, no es largo.
no se asusten. Pero es importante poder desmenuzar lo que encontramos en este texto y ver el carácter de este hombre y conocer a Onesíforo de una manera más intencional, más clara, más directa, y que nos podamos identificar justamente con este hombre. El verso 16 dice que concede el Señor misericordia a la casa de Onesíforo, porque muchas veces me dio refrigerio. Estoy leyendo en la versión de las Américas. Ustedes pueden tener otra versión, la Reina Valera. Y ese es el primer sobrepunto, o el punto A, si quieren. Onesíforo dio refrigerio. Onesíforo dice que en muchas ocasiones, no una vez, no dos veces, dice, en muchas veces, en muchas oportunidades, Onesíforo vino al sustento del apóstol Pablo. Onesíforo demostró un corazón generoso, un corazón bondadoso, un deseo de servir y de bendecir al siervo del Señor, proveer por sus necesidades. Los comentaristas hablan de Onesíforo como un hombre de negocios, un hombre que viajaba, un hombre que tenía riquezas, un hombre que había ayudado a la iglesia de Éfeso, que vamos a ver más adelante. Pero era un hombre que, aún en su estatus social, aún en su condición, pero con un claro entendimiento de lo que él tenía que hacer, nos dice que él proveyó a las necesidades del apóstol Pablo en muchas ocasiones, en diferentes momentos. Él proveyó para que el siervo del Señor no tuviera ninguna falta. Increíble. Una de las características de este hombre, una de las características de un hombre leal, de un hombre fiel, de un hombre que ama a Cristo, que ama a la iglesia y que ama a los siervos del Señor. Onesíforo entendía que los siervos del Señor muchas veces pasaban por necesidades. Entendían que los siervos del Señor muchas veces eran enviados a predicar la palabra, eran enviados a enseñar la palabra y que muchas veces pasaban por momentos de dificultades. Y podemos verlo en paralelo a este texto en Filipenses, en el capítulo 4, en el verso 14 al 16, dice: sin embargo, habéis hecho bien en compartir conmigo en mis aflicciones. Y vosotros mismos también sabéis, Filipenses, está hablando Pablo a la iglesia, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí a Macedonia, dice, ninguna iglesia compartió conmigo, dice, en cuestión de dar y recibir, sino solo vosotros. Increíble. Sino solo vosotros. Dice, porque aún Tesalónica enviasteis dádivas más de una vez para mis necesidades. Y el verso 17, no es que busque la dádiva en sí mismo, que busque un fruto que aumente en vuestro corazón o en vuestra mente. Pero lo que he recibido, todo lo tengo en abundancia y estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que habéis enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Hermoso texto, donde Pablo habla de la generosidad de la iglesia de Filipenses, habla de la generosidad de la iglesia de Tesalónica. Y quiero aquí abrir un paréntesis muy importante, donde el texto dice que al comienzo de la predicación del Evangelio, después de partir a Macedonia, dice, ninguna iglesia compartió, dice, en cuestión de dar y recibir, sino solo vosotros. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Para poder llevarlo a nuestra época moderna, lo que está diciendo Pablo es, la única iglesia que mantuvo una ofrenda constante y un cuidado constante, como un depósito, como hoy lo viéramos como depositar en la cuenta de alguien,
una cantidad, dice, los que es en cuestión de dar y recibir, solo vosotros. En otras palabras, los únicos que se han manifestado de tal manera y que me han ayudado en mi sustento continuamente, dice que es la iglesia de Filipenses. Y después dice, porque aún, dice los de Tesalónica, enviaste dádivas más de una vez, pero ven la diferencia, no dice ustedes dieron constantemente, ustedes ofrendaron constantemente, dice, aún los de Tesalónica enviaron dádivas para mis necesidades, pero no está hablando de una ayuda continua y permanente, como la que los de Filipenses recibieron. Y esa es la misma intencionalidad del texto cuando hablamos de que todas las veces, dice Onesíforo, vino a ayudar justamente al apóstol Pablo. Vino a darle refrigerio, vino a sustentarlo, vino a continuamente darle sostén en medio de sus necesidades. A eso hace referencia. El segundo, su punto, no se avergonzó de mis cadenas. Ahí mismo en el verso 16 dice, y no se avergonzó de mis cadenas. Increíble. Onesíforo, en su condición como cristiano, como un hombre que ama al Señor, viendo a Pablo encadenado, tal vez haciéndose muchas preguntas, tal vez dudando de la condición de Pablo, como algunos dudaron de la situación de Pablo y de la razón por la cual Pablo estaba encarcelado. Pero este hombre, hermanos, este hombre dice que no se avergonzó de las cadenas justamente de Pablo. Aquí hablamos de una pertenencia, hablamos de una relación. La lealtad se relaciona contigo, la lealtad se conecta con aquel que está del otro lado. Aún en una condición de cadenas, aún en una condición de peligro. Hermanos, estamos hablando de una época crucial y muy grave. Estamos hablando de un tiempo donde los cristianos morían realmente por la causa de Cristo. Estamos hablando de una época donde Herodes quemaba a los cristianos vivos y los ponía como antorchas en las calles de Roma para alumbrar los lugares oscuros donde no había luz. Para eso servían los cristianos en esa época. Y estos hombres no se están desligando de Cristo, no se están desligando de la iglesia, no se están apartando de aquellos que predican la palabra como Pablo, sino que al contrario, ellos se están conectando. Este hombre está diciendo, yo no me avergüenzo de lo que Pablo está haciendo, yo no me avergüenzo de la razón por la cual justamente Pablo está en esa cárcel. Y eso es increíble, eso es de sorprendernos. Nosotros no estamos viviendo ni siquiera un 10% de la condición de los cristianos de aquella época. Nosotros no estamos viviendo en un lugar o en un país donde te puedes morir por decir que eres cristiano, morir porque llevas una cruz en el cuello, morir porque tienes una Biblia en tu casa. Hermanos, este hombre se relacionó directamente con Pablo y con sus cadenas. Y Pablo mismo, en esta preciosa carta que hemos visto en el verso 8, dice, por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, le dice, ni de mis prisiones, sino que participa conmigo en las aflicciones para el Evangelio, según el poder de Dios. Pablo le está diciendo a Timoteo, le recuerda lo que hemos visto en el versículo 8 las semanas pasadas. No te avergüences del testimonio de Cristo, no te avergüences de la cruz, no te avergüences de la obra preciosa del Cordero. Aférrate a Él, aférrate a Él. Y el versículo 12 que hemos visto hace poco nos dice, por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. ¡Wow! Increíble. Pablo le recuerda, le dice, no te avergüences. No te avergüences nuevamente, Timoteo, de la cruz. No te avergüences de mí, no te avergüences de mi condición, sino más bien
cree que Él es todopoderoso para guardar nuestras vidas y aún nuestra muerte servirá para traer gloria a Dios. Aún nuestra muerte servirá para glorificar el nombre de Cristo. Yo no sé de qué estaban hechos estos hombres. ¿Cuál era la mentalidad de ellos? ¿Cómo pensaban ellos? ¿Hasta qué puntos ya no les importaba absolutamente nada de lo que había a su alrededor? Que llegaban a entender que era mejor morir que vivir. El tercer sobrepunto, una disposición intencional de Onesíforo. Una disposición intencional. Verso 17. Verso 17 dice, antes bien, cuando estuvo en Roma, me buscó con afán y me halló. Wow. Otra característica de aquel que es leal. Hasta aquí hemos visto que es generoso, que da el refrigerio. En segundo lugar, que no se avergüenza de las cadenas de Pablo, sino que ahora, en tercer lugar, en este versículo 17, dice que lo buscó con afán y lo halló. Wow. Este hombre, como decíamos, en el contexto en el que se encontraba, hermanos, este hombre no simplemente podía ir y buscar las cárceles de Roma donde están, poner, no sé, en un buscador dónde están las cárceles de Roma, o llamar a la comisaría la más cercana y decir, por favor, estoy buscando a un tal Pablo o Saulo de Tarso, tal vez con su nombre de nacimiento. Pablo es el nombre que le dio Cristo, pero tal vez está registrado como Saulo de Tarso. Tal vez ustedes me pueden decir dónde se encuentra, necesito hallarlo, por favor. Hermano, en ese tiempo no había esas condiciones. Usted buscar a un condenado a muerte por el Imperio Romano era algo sumamente grave. Tú podías ser arrestado a tu turno y tú podías ser también condenado a morir juntamente con él. Onesíforo tuvo una disposición en su corazón. Dice que lo buscó con afán. ¿Entienden eso? Él decidió buscarlo. Él se empeñó. Él tomó de su tiempo, de su esfuerzo, y cuando llegó a aquella ciudad, por eso decimos que se cree que Onesíforo era un hombre de negocios que viajaba, y cuando llegó a Roma a hacer tal vez sus negocios, a vender sus cosas, quién sabe, cuando llegó allá, lo primero que él hizo, yo tengo que saber dónde está Pablo, qué está pasando con su vida, qué está sucediendo, y hizo todo lo necesario, todo lo que estaba a su alcance para encontrar a Pablo, para encontrar a su hermano en Cristo. Le dio refrigerio, no se avergüenza de sus cadenas, sino que aún ahora, estando en cárcel, dice que toma la disposición de buscarlo y de hallarlo para darle ánimo, para darle consuelo, para tal vez orar con él, para tal vez acompañarlo en sus últimos momentos, en sus últimos días. Hermanos, Onesíforo es un ejemplo de lealtad, es un ejemplo de un hombre que puso su mirada en Cristo y no le importó las condiciones, no le importó lo que estaba sucediendo, no le importó lo que el mundo podía decir o hacer con su vida. Hermanos, Onesíforo es realmente un ejemplo de lealtad. Algunos comentaristas dicen que o piensan que Onesíforo había perdido la vida, tal vez después o antes de haber estado con Pablo. La razón por la cual dicen eso es justamente cuando leemos el texto del versículo 16. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo. ¿Por qué Pablo dice tenga misericordia de la casa de Onesíforo? Y en el capítulo 4, más adelante de esta carta, vemos que cuando Pablo se despide, manda nuevamente saludos a la casa de Onesíforo.
Esa es una suposición. Yo no estoy afirmando nada, porque el texto no lo dice claramente. Hay esa línea o esa tendencia, como lo creen algunos teólogos, algunos comentaristas, y otros simplemente dicen que Onesíforo fue un hombre que realmente puso su vida en riesgo hasta el último momento y que fue leal a Cristo, a la iglesia y a aquel que representaba como apóstol en ese momento a Pablo. Fue leal hasta el final. Y para terminar, el último sobrepunto, un corazón servicial, un corazón de siervo. El versículo 18 dice que el Señor le concede hallar misericordia del Señor en aquel día. Además, dice, los servicios que prestó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Onesíforo no se dio a conocer por medio de Pablo y en la cárcel de Pablo. Onesíforo era conocido por la iglesia de Éfeso. Onesíforo, la iglesia sabía quién era este hombre. La iglesia sabía que ese hombre tenía un corazón servicial, un corazón dispuesto. La iglesia de Éfeso sabía y entendía quién era este hombre, hasta dónde era capaz de ir. Un verdadero corazón servicial. Pablo le dice a Timoteo, tú sabes todo lo que él ha hecho, tú sabes mejor que nadie todo lo que Onesíforo ha hecho en la iglesia de Éfeso, tú no sabes. La verdad es, ¿cuántos Onesíforos hay en medio de nosotros? Es la pregunta. ¿Cuántos hombres leales, con un corazón servicial, con un corazón generoso para el refrigerio, con un corazón que no se avergüenza de Cristo ni de las cadenas, con un corazón disponible, intencional? ¿Cuántos Onesíforos hay en día en nuestras iglesias? ¿Cuántos? ¿Cuántos como estos hombres que han llevado la verdad del Evangelio y el entendimiento de un corazón servicial a un punto que nos es completamente difícil de entender? ¿Cómo? ¿Ustedes se imaginan si tal vez nos enviaran a nosotros como misioneros al Afganistán a predicar el Evangelio, a establecer una iglesia, a vivir lo que, entre comillas, o algo muy similar, lo que Onesíforo vivió en su momento? A no avergonzarte de la cruz, a no avergonzarte de las cadenas de tal vez del pastor o el misionero que fue enviado allá y que comenzó una obra y que por la causa de Cristo, que por su predicación, que por bautizar a musulmanes, porque convirtió a muchos y vinieron a Cristo, ahora está en la cárcel a punto de morir. ¿Cuántos Onesíforos se levantarían a ir a visitar a ese pastor en la cárcel? ¿Cuántos se arriesgarían a relacionarse con él, decir, él es mi pastor? ¿Cuántos se relacionarían? ¿Cuántos tendrían intencionales en traer refrigerio a su vida o a la de su familia como lo hizo Onesíforo? ¿Cuántos? Hermanos, nosotros vivimos un evangelio muy confortable. Muy confortable. Estamos muy bien acomodados. Y la iglesia de Cristo, hermanos, siempre ha tenido crecimiento, siempre ha avanzado, siempre ha madurado en los momentos de tribulación. La iglesia de Cristo siempre ha crecido, ha sido transformada, cambiada en los momentos de prueba, en los momentos de tribulación. Israel no fue Israel del que salió de Egipto. Israel se convirtió en Israel en el desierto, con sus batallas, con sus guerras, con sus dificultades, con sus luchas. Hermanos, nosotros nos volveremos onesíforos cuando pasemos por las luchas, por las pruebas, por las dificultades. Cuando llegará el momento donde tendremos que levantar la bandera en alto, donde tendremos que testificar de Cristo,
y decir o relacionarnos o identificarnos como cristianos, es allí donde veremos si somos Onesíforos o si somos Hermógenes o Fígelos. ¿Qué somos? ¿De aquellos que abandonaron el barco y que se fueron y que dieron la espalda? ¿O de aquellos que se relacionaron y que fueron leales hasta el final, como lo fue este hombre? Hermanos, quiero terminar con esta nota de motivación, de esperanza para todos nosotros. Hermanos, que el Señor nos permita ver la condición de nuestro corazón. Que el Señor nos permita ver en dónde estamos fallando. Que el Señor nos permita ver a cada uno de nosotros con amor, como dice el texto, repréndelos con amor, para que, si Dios permite en su misericordia, vengan al arrepentimiento, dice el texto. Pues con amor les digo, Dios permita que ustedes puedan abrir sus ojos y que ustedes puedan ver la condición de sus corazones, la condición de sus vidas, de sus hogares, de sus hijos. Que ustedes puedan ver a la luz de la palabra y decir, ¿de verdad estoy siendo leal a la altura de lo que Dios pide de mí? Si me pongo en comparación con la vida de este hombre, ¿de verdad estoy siendo fiel a mi maestro? ¿De verdad estoy cumpliendo con lo que Él pide que yo haga? ¿O me estoy conformando con el servicio mínimo? ¿Me estoy conformando con simplemente hacer lo más básico? Hermanos, quiero darles ánimo y quiero que ustedes puedan ver a través de la palabra de Dios que el Señor nos llama a ser como este hombre. Nos llama a poner nuestra mirada en Él, nuestra lealtad en Él. Dios nos llama a ser fieles a Cristo. Dios nos llama a ser fieles a su iglesia. Dios nos llama a ser fieles a aquellos que predican su palabra, como lo ha sido este hombre. Aún arriesgando su vida, aún poniéndose en peligro, aún tal vez al punto de ser arrestado, condenado a muerte, como lo ha sido Pablo en su momento. Hermanos, seamos sinceros, de verdad. Escudriñemos nuestros corazones y digámosle, Señor, es verdad, donde tú estás aquí en tu lugar, en tu asiento, con tus ojos cerrados, con tu rostro inclinado, es verdad decir, Señor, aquí es donde yo estoy falto, aquí es donde me falta cambiar, transformar, obrar. Señor, te necesito. Oremos. Padre amado, Señor, tú conoces tu pueblo, tu iglesia, y conoces los corazones de cada uno de nosotros. Tú sabes, Señor, la necesidad que hay en nuestras vidas. Y no necesitamos ni oro ni plata, Señor. No necesitamos, Señor, tesoros aquí en la tierra. Necesitamos, Señor, de tu Espíritu. Necesitamos de tu presencia. Necesitamos serte fiel a ti. Necesitamos, Señor, conectarnos contigo, ser leales a ti. Necesitamos, Señor, vivir para ti. Más que cualquier otra cosa. Más que almacenar tesoros aquí en la tierra, necesitamos de Cristo. Y yo quiero pedirte, Señor, en esta tarde, Señor, obra en nosotros, obra en tu iglesia y ayúdanos, Señor, a serte fieles, a serte leales, a permanecer en tu palabra, en permanecer, Señor, a tu iglesia, en servirte a ti, en amarte a ti, como este hombre lo ha hecho, Señor. Te doy toda la gloria y la honra a ti.